Y ahí lo veo esperando para entrar a esta presentación, a esta conversación junto a nosotros en AI Evolution Summit del 2022. Felipe Sattler, él es founder de Book, startup chilena que ha desarrollado un software integral de gestión de personas. Book fue valorizada en 417 millones de dólares, situándose como la tercera startup del país con mayor valor después de Corner Shop y Notco. Su reciente levantamiento de capital fue la serie A más grande en la historia de las startups latinoamericanas. Estamos muy contentos de tener hoy día a Felipe. Manden las preguntas, por favor, para poder planteárselas al final de la presentación. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde te Hola, pillamos? hola, buenas, gracias. ¿En la oficina? Ah, Estoy, muy bien, muéstralo un poquito, a ver cómo es. sí, ahí estamos. O sea, estoy medio solo ahora, pero no, No, ahí hay gente, muy bien. hay unas pocas personas. Acá tenemos en Book, no nos fuimos, o sea, no nos fuimos 100% remoto, tenemos igual la oficina, Ujú, pero acá es más bien el que quiere viene, ¿no? ajá. A mí me gusta venir, así que aprovecho acá. Feliz de que nos acompañes y muy expectantes a lo que va a ser tu exposición. Ya, pues, muchas gracias, Consuelo, por la presentación. Yo creo lo primero, un poquito les vengo a contar algo quizás un poco distinto de las últimas presentaciones. Yo les vengo a contar un poquito de nuestra historia y quizás, si se me permite ser quizá un pelo controversial y hablar un poco menos de tecnología y un poco más de lo que quiere nuestro cliente. ¿Ah? Así que voy a dar inicio a la presentación. Lo primero, un poco presentándome quién soy. Ahí Consuelo ya habló un poquito. Soy cofundador y CTO de Book. Mi currículum tiene un poquito más de 10 años de distintos emprendimientos en tecnológico y más de 15 años involucrado en muchas tecnologías open source. Y en lo ámbito más personal, estoy casado con hijos, así que entre el emprendimiento y la casa ya me queda poco tiempo para hacer mucho más. ¿Ah? ¿Y qué hacemos en Book? Ya nos presentaron un poquito, hacemos software de gestión de personas para atender todas las necesidades de tus colaboradores, desde el pago de remuneración hasta su desarrollo profesional. O sea, un poco nuestra tesis desde el inicio siempre fue cubrir el viaje completo del colaborador en la empresa y no solamente ser una herramienta administrativa. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo nace Book? Y esto es una pregunta que siempre nos hacen, porque de cierta manera, de los 4 co-founders, ninguno viene del mundo de recursos humanos. Entonces, ¿cómo nace esta inquietud de, de crear una aplicación para hacer gestión de recursos humanos? Y la verdad que eso no fue un poco lo que hicimos. Lo que nosotros vimos fue obviamente de nuestras experiencias laborales anteriores. Vimos como un poquito ciertas dificultades que tenían los equipos de personas para diagnosticar distintos problemas. Uno bien emblemático que fue como que fue como bien instrumental, fue una asesoría que hizo uno de nuestros founders a un equipo, a una empresa, y el equipo de personas trataba de diagnosticar una alta rotación que tenían los equipos, pero no lograba consolidar la información necesaria. Y por lo tanto, y no solamente eso, sino que gastaba mucho tiempo en tareas administrativas, en planilleo, tareas manuales, y no era capaz o sea, primero le costaba mucho recopilar la información necesaria y después no tenía la capacidad para poder hacer el análisis sobre la información que había recopilado. ¿Ya? Y de cierta manera, lo que nosotros destacamos de aquí era un poquito el dolor, o sea, los equipos de personas quieren aportar a la organización, quieren generar valor dentro de la organización y hay valores como súper concretos, súper, eh, ¿cómo se llama esto? Importantes que pueden generar dentro de la organización y estaban siendo ahogados por tareas manuales administrativas. ¿Ya? Y eso es un poquito la primera lección que quería comentar un poco de entender el dolor. ¿Ah? Muchas veces, sobre todo los que tenemos el perfil un poco más tecnológico, nos gusta mucho hablar de la tecnología, de lo nuevo que es que estamos aplicando, eh, pero en realidad al cliente no le importa mucho. ¿Ah? Lo que le importa es que le soluciones el problema, que le saques la piedra del zapato. Y aquí un poquito me cuelgo de lo que hablaban en la presentación anterior, de lo que es la innovación. ¿Ah? La innovación
no es necesariamente inventar la rueda, no es usar la última cosa que salió, es dar un giro y utilizar de una manera novedosa las tecnologías ya existentes. Y hay casos como bastante emblemáticos de innovación que de cierta manera no son, ocuparon tecnologías que ya existían y les dieron un giro para lograr capturar y revolucionar los mercados. El caso que a mí más me gusta es hay varios, pero uno de los que más me gusta es de Apple con el iPhone. Apple no el iPhone hoy en día es medio sinónimo de smartphone, pero si uno se remonta un poco a cuando apareció el iPhone, ya existían los smartphones, estaban los BlackBerry, habían algunos otros, Nokia incluso también había producido algunos, y un poquito más antiguamente existían los Palm. Entonces, de cierta manera lo que hace Apple es lograr empaquetar junto a todas estas tecnologías que ya existían y las arma en un paquete que la gente quiere usar, que versus antes BlackBerry no había, u otros competidores no lo habían logrado. Otro caso que también me gusta mucho es el de Spotify, que de cierta manera dice, oye, ¿sabes que ahora con el internet que tenemos hoy día ya no es necesario bajarme las canciones? No tengo para qué tener el CD en mi casa y no tengo para qué bajarme el MP3 a mi computador. ¿Por qué no lo streameamos directo? Y en vez de cobrarte por cada canción que tú te bajas, yo te cobro por el acceso a la librería. Y revolucionó el mercado, revolucionó la industria con esa simple aplicación de las tecnologías. O sea, simple entre comillas, no es fácil hacer todo esto que hicieron ellos, pero en el fondo ellos no inventaron Internet, no inventaron el streaming, sino que se dieron cuenta de que aplicar esta tecnología de una manera novedosa les permitiría revolucionar el mercado. De nuevo, no significa que haya sido fácil hacer lo que hicieron, pero es importante distinguir un poquito entre lo que es aplicar las tecnologías de una manera novedosa de aplicar nuevas tecnologías, que son cosas un poquitito distintas. Bueno, nosotros acá en este punto decidimos obviamente aplicar algo de tecnología, o sea, no algo, pero decidimos usar la tecnología para resolver este problema y también decidimos hacerlo de una manera lo que se llama hoy día bootstrap, sin inversión de capital externo. Ahí vamos a ir viendo un poquito más adelante por qué tomamos esa decisión. En un principio partimos trabajando los 4 founders como gastándonos el chanchito, por así decirlo, y eventualmente logramos ir avanzando a medida que avanzaban las ventas, logramos ir haciendo crecer el equipo. Entonces yo les quería contar un poquitito algo de la historia nuestra, y me gustaría ir como en 4 grandes etapas. La primera es el primer año, donde todos hacemos de todo. Todos los founders estábamos programando, todos los founders salíamos a vender y hasta ahí puse una foto y nos tocaba hasta limpiar la oficina. Y obviamente quizás limpiar la oficina no es lo que genera mayor valor, pero sí las otras cosas son súper importantes. Tú como founder tienes que saber de lo que estás haciendo. O sea, no puedes pretender liderar un equipo Fórmula 1 si no sabes nada de autos. Eso no significa que tengas que ser un experto de antes. De nuevo, ninguno de nosotros venía al mundo de recursos humanos. Pero sí tienes que meterte, tienes que aprender y tienes que transformarte en la medida de lo posible en un experto. Y tú obviamente te vas a poder, a medida que vas creciendo, apoyar en más expertos en ciertos temas específicos, pero tú tienes que tener claro un poco todo cómo opera la máquina, obviamente no necesariamente al detalle 100%, pero sí tienes que entender porque si no, no eres capaz de darle dirección. O sea, si uno no entiende cómo funciona el viento, no puede darle, no puede controlar un bote a vela, ¿cierto? El primer año también tenemos nuestras primeras facturas, nuestras primeras ventas, que yo diría que es por lejos el hito más importante en la historia de una startup. Si uno no vende, no se acaba todo. Y en la medida que empiezan a llegar las facturas también es la prueba de que estás encontrando product market fit, que es lo más importante. Tienen que ser hartas facturas, obviamente, porque si uno se queda con una sola, al final no, el mercado era bien chiquitito. Hay algunas decepciones también, se nos van cayendo nuestros primeros clientes, ahí tuvimos un caso bien fome de un cliente que tuvimos como 6 meses implementando y estábamos a punto de lanzar y la persona con la que estábamos trabajando resultó que estaba haciendo un reemplazo. Entonces llegó la persona reemplazada, dijo, oye, perdón, ¿qué es esto? Y nos votó el proyecto.
Así que siempre, obviamente, al principio hay obviamente momentos de felicidad como la primera factura, pero también hay momentos de angustia como las caídas de los clientes también. Y aquí un pro tip para los que estén escuchando, que emprendedores que estén en etapas más tempranas, cuando eres nuevo y tienes una organización más chica, más ágil, tú puedes hacer cosas que tus competidores no pueden hacer. Tú puedes darle una atención espectacular a tu cliente y con eso generar una mejor relación que la que podría generar un player más establecido. O sea, por ejemplo, los mismos dueños pueden estar involucrados en la atención al cliente. Y eso obviamente en una empresa más grande no puede ocurrir, no va a ocurrir mucho, pero eso sí puedes hacerlo cuando estás partiendo. Ahí Paul Graham de Y Combinator tiene una frase que es bastante famosa, que es "do things that don't scale". O sea, tú tienes que hacer cosas que no escalan, porque así es como tú te diferencias de los proveedores, de los proveedores ya establecidos. ¿Ya? Tuvimos también nuestras primeras contrataciones. Contratamos ese año, terminamos cerrando el año con 5 personas. También es un hito importante porque de cierta manera le da internamente, te da un harto toque de seriedad, quieres un compromiso súper importante con las personas que estás contratando. Y empieza una dificultad bien importante, que es de mantener la cultura en la organización. ¿Cómo le transmites tú tus ideales a esa persona? O a esas personas que están entrando. De cierta manera, lo que es muy importante es tener siempre una cultura de innovación, de generar valor, y es importante que la gente que va entrando se vaya alineando con esa visión y esa cultura que estás teniendo dentro de tu empresa. En el primer cliente grande, que ese yo creo que también es un caso importante, un hito importante. ¿Por qué? Porque sobre todo para los que estamos en la industria un poquito más B2B, las referencias son súper importantes. Entonces, de cierta manera, tu primer cliente grande te sirve un montón para conseguir más clientes porque te avala la elección de otra persona. O sea, es distinto decir, yo no tengo 3 clientes, a tener, yo tengo 4 clientes, pero uno de esos es una empresa muy grande. Entonces, hay un cuento bien divertido, porque nuestro primer cliente grande fue WOM, y había que hacer una licitación. Y para participar en la licitación había que inscribirse en una plataforma, pagar un fee para poder participar en la plataforma. Y tuvimos como ahí una pelea en el equipo para ver si postulábamos o no. Y finalmente postulamos eh, y, y nos ganamos la licitación, o sea, de cierta manera compitiendo contra los grandes, contra Oracle, contra SAP, y logramos ganarlo. O sea, hay que creerse el cuento de que uno tiene algo que le puede aportar valor a los clientes, a todos los clientes, no solamente a quizás los que uno tiene más cercanos. Hay que creerse el cuento y salir a buscar la gente, a los clientes y generar un poco tu mercado. ¿Ya? Como les conté, cerramos ese año en 5 personas y ahí pasamos con un poco a la segunda etapa, que es del 2018 al 2020, donde yo diría que la principal cosa es el crecimiento de los equipos. ¿Ya? A medida que la empresa crece, las responsabilidades tienen que empezar a agotarse y especializarse. Uno ya no hace de todo. Es clave formar buenos equipos que vayan tomando distintas responsabilidades. Es muy, muy, muy importante que las contrataciones que tú hagas en esa época, o sea, en esta etapa, o sea, bueno, siempre, pero en esta etapa en particular, es que sean muy, muy buenas, porque en la medida en que tus equipos tú puedas delegarle las ciertas tareas y ciertos ámbitos de responsabilidad y, entre comillas, olvidarte, aumenta el ancho de banda de lo que eres capaz de hacer. Si cada equipo está en buenas manos, si cada responsabilidad está en buenas manos, uno puede enfocarse en las partes donde genera más valor. ¿Ya? Y un poco también lo que hablamos antes, o sea, te comenté de la cultura, que también es súper importante. Es clave mantener la cultura cuando va entrando mucha gente. Uno partimos una empresa de 5 personas y cerramos el año con 15. Pucha, ¿cómo vamos haciendo que en el fondo triplicamos el equipo y ese 66% de gente nueva, cómo hacemos para que se vaya alineando con la cultura? Obviamente al principio es un poco más con el ejemplo, uno no tiene tantos procesos formales, pero a medida que vas creciendo vas a tener que ir formalizando y haciendo cosas un poquito más explícitas para mantener la cultura viva. La diferencia entre
empresa innovadora y una no innovadora es la cultura. Nosotros en Book nos gusta decir que aquí todos se empujan, nadie es arrastrado por nadie. Entonces es necesario mantener esa cultura y hay que es un trabajo mantenerla, hay que hacerlo, es necesario también ir generando esa cultura. ¿Ya? Con todo este proceso de contratación de gente, al final pasamos entre 2018 y 2019 por 3 oficinas, hubo una que nos duró menos de 6 meses, y bueno, irónicamente la pandemia nos salvó un poco de tener que cambiar una oficina de nuevo, porque hoy en día no cabríamos en esta oficina que estamos hoy día, si no fuera porque ya nos fuimos a trabajar remoto, ¿no? Entonces, fuimos avanzando bastante con el producto, avanzando en la estrategia de integralidad, y comenzamos también la expansión internacional con Colombia y Perú. Esos 2 casos también son importantes, porque obviamente te obligan a hacer harto trabajo interno para darle soporte a más de un país. ¿Ya? El año 2019, que es cuando partimos con Colombia, cerramos con 60 personas, el 2020 con 120. ¿Ya? O sea, durante esta época vamos creciendo muy rápidamente. Aprovechamos también, ya no éramos un startup tan pequeño, decidimos dedicar un poquito de recursos a devolver un poco la mano. Nosotros obviamente partimos una empresa y sabemos lo difícil que es, y por eso creamos Bookstarter, que al final es una iniciativa que te permite pagar las remuneraciones de hasta 20 colaboradores gratis para siempre. Entonces, de cierta manera, devolver un poco la mano a los emprendedores, que también han sido obviamente una fuente importante de clientes, pero en el fondo a todo el país, porque pucha, cuando uno está partiendo, uno lo que quiere es avanzar con su negocio y no dedicarse obviamente a tareas más administrativas. Y pasando a la última etapa, que es el 2021, que es un poquito ya del crecimiento un poquito más explosivo, ya pasamos a ser 400 personas, nos expandimos a México, estamos comenzando, o sea, trabajando en eso. Adquirimos Control, una empresa, y adquirimos 3 empresas este año, Control, Boost y Ninja Excel, y realizamos nuestra primera ronda de capital. Y aquí quería detenerme un poquito en por qué hacer una ronda de capital en este momento. ¿Ya? Y acá hay una cosa súper importante, porque ustedes me habrán escuchado hasta ahora hablar harto de personas y poco de tecnología, porque de cierta manera la parte más difícil de hacer crecer una organización es que juntar a la gente correcta en el lugar correcto, ¿cierto? Entonces, para nosotros, ¿por qué decidimos ir por el camino Bootstrap y finalmente levantar ahora capital? Es porque para nosotros, durante esos primeros años, siempre el cuello de botella fue la adquisición de talento, la atracción de talento y el onboarding de esa gente, sumarlos a la cultura y sumarlos a la manera que tenemos de hacer las cosas. Entonces, nosotros, nuestro cuello de botella nunca fue el capital, nosotros generábamos venta y con eso generábamos caja para poder contratar gente, pero igual no podríamos haber absorbido mucha más gente sin arriesgar perder la cultura, lo que habría sido a la larga fatal. ¿Ya? Y lo que sí cambia este año es que de cierta manera tenemos obviamente hartos procesos más ordenados, y tenemos una mejor capacidad para absorber gente, y tenemos también hartas cosas que podemos hacer sin necesidad de involucrar gente nueva. Entonces, por eso es que decidimos este año salir a buscar, y en el fondo logramos ahí lo que ahí comentaba en la presentación, la seriedad más grande de Latinoamérica. Yo creo que para todos los emprendedores que estén escuchando, yo creo que esa es por lejos la lección más importante. O sea, bueno, hay muchas lecciones muy importantes, pero si están pensando en levantar plata, lo más importante es no necesitarla. Así es como tú consigues mejores términos, porque si estás desesperado vas a tener que aceptar lo que sea. En cambio, si tú eres una empresa sana, tienes ingresos, puedes seguir avanzando, eres capaz de conseguir muchos mejores términos. Así que eso, pues un poco cuáles son los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de estos años. Yo lo resumiría en 5 cosas. Lo primero, entender el dolor. Por eso no vine a hablar mucho de tecnología, porque de cierta manera siento que la tecnología es un medio para lograr las cosas, no es un fin en sí mismo. Entonces uno tiene que entender el dolor, y obviamente uno va a usar la tecnología la mejor que tenga disponible para resolver ese dolor.
pero tiene que partir del dolor y con eso encontrar la tecnología y no al revés. Dos, toca un poco hacer de todo y después toca dejar de hacer cosas. Hay que tener cuidado con que el ego de, oye, yo estoy a cargo de todo, te impida ir delegando cosas que son importantes de delegar y poder así crecer la organización. Tres, la cultura y el equipo son clave. Como dije, la gran diferencia entre una empresa como más legacy y una startup es la cultura. En una startup todos tienen que estar empujando y no puede haber nadie siendo arrastrado por otros. Cuatro, ser consciente de tu cuello de botella y enfocar tus esfuerzos en aliviar ese cuello de botella. He visto mucha gente que de repente está enfocado en tareas que no son el cuello de botella y al final pierden tiempo valioso desviando un poquito el startup de su camino ideal. Hay que ser súper inteligente en encontrar cuál es tu cuello de botella. Cada startup es distinta y tu misma startup va a tener cuellos de botella distintos en distintos momentos. Entonces tienes que estar súper atento a eso porque ahí es donde tiene que estar tu atención. No todos los problemas son iguales. Lo que me funciona a mí puede que no te funcione a ti y viceversa. Y lo último es pensar en grande. Hay que apuntar alto si uno quiere lograr cosas. El que no arriesga no cruza el río, como dicen, como se dice en Chile. Pero eso, o sea, muchas veces a los startups nos queda un poquito, pucha, ese cliente quizás es muy grande, no me conviene ir atrás. Bueno, créete el cuento, o sea, ¿por qué no va a querer ese cliente tus servicios? ¿Por qué no van a querer todo el mundo ocupar tu solución? Y hay veces que la respuesta es no por razones válidas, pero tenemos que estar claros con eso, y no porque somos chicos, hay que creerse el cuento de pensar en grande y tratar de llegar lo más lejos posible. Y eso, pues, les dejo aquí un saludo de muchos de nuestros bookers. A todos les agradezco por el tiempo, por la invitación. Y nada, si quieren saber algo más, feliz de contestar. Tengo varias preguntas ya. Ah, Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. A propósito lo mencionas varias veces, pero a propósito de la foto final, ¿verdad? ajá. José Antonio Maldonado pregunta, ¿cómo atraer y retener buenos talentos, pero al comienzo, cuando hay mucha promesa y hay poco que ofrecer? Buena pregunta. Yo creo que hay cosas que son súper importantes, sobre todo pensando en una startup más bien tecnológica. Obviamente la renta es relevante, pero lo que nos hemos dado cuenta es que para los equipos que nosotros contratamos no lo es todo, ¿ya? Y tú como startup, si bien obviamente no vas a tener el máximo capital disponible para pagar el mejor sueldo, si puedes ofrecer otras cosas, tú puedes ofrecer ambiente, tú puedes ofrecer oportunidades de hacer otras cosas, tú puedes ofrecer amplitud de opciones, o sea, no es lo mismo trabajar en Amazon, donde haces una parte muy pequeñita de toda la gran máquina, versus trabajar en una startup donde realmente te toca hacer de todo un poco. Tú tienes que buscar un poquito esa vuelta, y eso igualmente significa que hay gente que no va a estar interesada porque no es muy buen match, pero también eso significa que quizás no era la persona ideal para ti tampoco. Tú, sobre todo al inicio, tú quieres gente que sea un poquito más versátil, un poquito más dispuesta a estar como lidiando con la incertidumbre, que le guste Claro, un poco. hay un talento en ese Sí. sentido, es un doble match, hay un talento específico también que tú buscas como startup. No necesariamente te sirve alguien que sea espectacular en una empresa más tradicional o legacy. Claro, efectivamente, porque hay mucha gente que funciona muy bien y es muy eficiente y espectacular en lo que hace, pero que necesita de mucho orden, que uno cuando tiene el inicio en startup uno no lo tiene. Y lo mismo al revés, o sea, hay mucha gente que funciona muy bien en esos entornos medio caóticos del inicio, y al final esa es la gente que tenéis que buscar, y que suele pasar que a esa gente también la atrae como ese ambiente más un poquito más desordenado. Y hablando de la cultura de los lugares, ¿cómo es el proceso de ir creciendo, distinguiendo en el fondo lo que te hace único más allá del servicio que ofreces o del producto que ofreces, lo que hace única la cultura de un lugar y cuánto está asociado a
a ese inicio, a ese poquitito como caos y de que todos hacemos todo. Porque tú decías también, bueno, hay un minuto en que yo tengo que entender que tengo que dejar de barrer, quizás, Claro, tengo que concentrarme en otras cosas. sí. A ver, yo creo que al final uno tiene, el tema es que uno tiene que estar atento, porque obviamente en retrospectiva es mucho más fácil de verlo, pero de cierta manera uno tiene que estar siempre atento en qué está gastando su tiempo y dónde puede generar más valor. ¿Ah? Y obviamente, claro, quizás ordenar la oficina es de las primeras cosas que uno podría dejar de hacer. Claro, que uno Pero, externaliza. claro, pero, pero hay muchas cosas que uno al principio parte haciendo y después tiene que montar equipos que se especialicen en eso. Por ejemplo, el marketing digital. Por Pero lo que ejemplo, tú mencionabas, sin perder la cultura, sin perder lo que te hace único, ¿cómo? mira, yo creo que esa parte yo creo que es como la más difícil y quizá la más difícil de replicar. Pero yo creo que lo más importante es que al final eh, estén de cierta manera, o sea, primero el equipo de founders como súper alineado con esa cultura, porque lo que más vale, sobre todo al inicio, es el ejemplo. O sea, los seres humanos somos sociales y obviamente vamos viendo cómo se comporta nuestro entorno y así la gente que hace match con tu cultura puede florecer con esa cultura también. Y a medida que vas creciendo, puedes dedicar un poquito más de recursos específicos a eso. O sea, hoy día nosotros tenemos un equipo de personas que hacen un tremendo trabajo de hacerle onboarding a la gente, de transmitirle la cultura. De hecho, estaba hablando ahora, preparando esta presentación con algunos practicantes que tenían el verano, ahora para el verano, y me dicen, oye, llevo 3 días y ya estoy camiseteadísimo con Book. Quiero, eh, y yo creo que es importante generar eso, o sea, la gente, de nuevo, la gente no solamente trabaja por plata, obviamente importante, pero trabaja también por cosas más, que tenga un trabajo con propósito y que sea en el fondo donde tengan metas que lograr y posibilidades de lograr esas metas. O sea, yo creo que eso es de ahí donde uno mejor saca la mejor cara a la gente. Tengo para terminar dos preguntas, quizás se vinculan, no sé, a propósito de metas. A ver, Alan Burnett pregunta, en 30 años, ¿dónde esperas ver a Book? Y Eduardo te pregunta, a propósito del plan de expansión, pero también pensando en el exit, en el retorno para los inversionistas. Book, ¿cómo se está pensando? ¿Consolidar Latinoamérica como un primer paso o crecer tempranamente en otros mercados como Europa, con los Estados Unidos, antes de esa salida? Buena pregunta. Y la verdad que 30 años es un poquitito lejano, es medio ciencia ficción. ¿Y para qué Sí, decir con el exit? sí, o sea, es harto, pero un poquito los planes que nosotros tenemos por el momento es consolidarnos en Latinoamérica, porque, porque de cierta manera creemos que es donde podemos aportar más. Hoy en día nosotros en la expansión regional estamos creciendo fuerte, estamos metiéndole harto para crecer en México. Y obviamente después de eso nos quedan, pucha, son un montón de países en Latinoamérica, y Latinoamérica son varios cientos de millones de personas que obviamente todos trabajan. Entonces, hay un mercado acá que es interesante y que queremos atacar y que de cierta manera eh, es lo que hemos definido, por lo menos para los próximos pasos. Y un poquito el éxito no lo tenemos muy en la mente todavía y en eso estamos súper alineados con nuestros inversionistas. Nosotros cuando decidimos salir a buscar una cosa también que nos fijamos, obviamente es que los inversionistas estén alineados con los planes nuestros. Y al final, con los inversionistas hemos hablado, vamos a ser partners por 10, 15 años. O sea, el éxito está muy lejos y podemos verlo, no sé, en 8 12 años más. ¿No? Muchas gracias, Felipe Sattler de Book, por haberte conectado hoy día con nosotros y haber contado tu historia en AI. No, muchas gracias a ustedes Conversación. por la invitación. Que estés muy Un bien. gusto. Chao. Adiós.